Amén. Me voy a concentrar principalmente en la carta de Santiago hoy día, en particular algunos versículos. Ustedes saben que la carta de Santiago es una carta que hasta cierto punto fue cuestionada de si cabía o no la posibilidad de incluirla en el canon bíblico. Las razones detrás de eso es que la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica, una carta que motiva mucho al cristiano a actuar en cuanto a las obras, en cuanto a hacer cosas por los demás. Ahora, la forma en que Santiago plantea esa enseñanza es porque las obras debieran ser un reflejo natural de la fe. El que dice que cree en Jesús, por sus obras muestra esa fe, por la forma en que bendice a otros, por la forma en que actúa en favor de otros. Explícitamente Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, yo te muestro a través de mis obras la fe que está en mí, en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuestionamiento de la carta? Porque, bueno, para todos es sabido que la salvación es por gracia, no por obras, que era como el gran tema entre la iglesia católica y la iglesia reformada que surgió después de la reforma. La salvación es por gracia, eso no cambia. Pero los que hemos alcanzado la gracia no podemos estar separados de las obras, de las buenas obras, que como yo mencionaba hace un rato atrás, son las que incluso Dios mismo puso en medio nuestro para que andemos en ellas. Ni siquiera las tenemos que andar buscando mucho. Dios mismo pone delante de nosotros posibilidades de bendecir a otros. Entonces, el tema de hoy se llama así, le puse un título, no siempre lo hago, y le llamé así: la fe en Dios no es un uniforme. Ustedes saben que un uniforme uno se lo pone y se lo saca. Tú que trabajas en altura te pones hartas cosas, ¿no? Arnés, cuántas cuestiones, pero después te lo sacáis, pues. Cuando ya va en el auto, no sé. La fe en ese sentido paralelo, ¿cierto? No es algo que nos podamos poner y sacar. La fe es lo más cercano a nuestra piel. Nadie se la puede quitar, ¿cierto? La fe en el Señor es lo más cercano que podamos imaginar, algo que está tan apegado a nosotros que es imposible no ser siempre coherente con eso que llevamos encima y adentro, sobre todo adentro. Entonces, yo los quiero llevar a reflexionar en esta mañana y en esto que vamos a ir hablando necesito que todos pensemos como niños. Me gusta siempre esa invitación que hace Lito a pensar como niños, a no creerse el cuento de que ya estamos súper bien, que ya hemos crecido mucho. Acá hay de todo tipo de hermanos, más nuevitos, más antiguos, pero créanme, todos estamos buscando la madurez, todos estamos buscando crecer más en el Señor. Entonces, los que sean más antiguos, sean niños, los que son más nuevitos, sean niños. Santiago 2:19, por favor, ténganlo ahí a mano. Santiago 2:19. Es muy cortito, ya dice, miren la declaración de Santiago, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la versión de las Américas. Voy a leerlo en lenguaje actual. La TLA dice, tú crees que existe un solo Dios. Muy bien. Pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. ¿Qué les produce eso? A ver si alguno se aventura. ¿Qué les produce a ustedes saber que los demonios creen exactamente como nosotros? En la divinidad de Cristo, en la autoridad del Padre, en el Espíritu Santo. Pero Santiago agrega y tiembla. A ver, ¿qué se te viene a la mente?
¿Ya? ¿Se acuerdan en los evangelios, en muchas oportunidades cuando Jesús iba a confrontar demonios, esto le decían, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, y Jesús le decía, cállense. Lo reconocían. A mí me impacta eso. Varios casos. Tú eres el Cristo. ¿Por qué vienes a molestarnos? Le decían. Tenían una claridad que a veces no tenemos nosotros, ¿cierto? Pero ya, vamos bien, vamos avanzando. Quedémonos con eso en la mente, voy a retomarlo más adelante. De alguna forma, la palabra de hoy, hermanos, es una invitación a reflexionar sobre hasta qué punto somos hacedores de la palabra versus oidores. ¿Conocen ese versículo? En el mismo Santiago 1.22. Santiago 1.22 lo dice tal cual. Ustedes sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos, dice Santiago. ¿Quién en la Escritura era un reflejo fiel de esto en los tiempos de Jesús? ¿Quiénes eran oidores, pero no practicaban? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Jesús fue súper categórico cuando les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque no eran prácticos, no eran hacedores, eran religiosos. Y voy a leer ahora lo que está en Colosenses 3, del 12 al 14, donde Pablo nos mandata a hacer varias cosas, y ahí quiero que quizás podamos conversar un poquito. Colosenses 3, versículos 12 al 14, dice, Dios los ama mucho a ustedes, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Dos puntos. Acá viene la luz que trae Pablo sobre este tema. Vivan como se espera de ustedes. Dos puntos. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Vivan como se espera de ustedes. En lo que leí al inicio, los demonios también creen y tiemblan. También creen y hacen algo, tiemblan. Los cristianos también creen. ¿Qué hacen? ¿Cómo acompañan esa fe? ¿Cómo acompañan esa creencia? Acá Pablo en Colosenses nos da ejemplos súper concretos. Lo que se espera de ustedes que dicen creer, ¿qué se espera? Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables, pacientes, tolerantes, perdónense unos a otros, ámense unos a otros. Y yo me preguntaba y les pregunto cómo estamos en cuanto a la práctica de la fe, porque la fe es práctica. La fe eminentemente es algo práctico. ¿Vivimos como se espera de nosotros, tal como lo acabo de leer en Colosenses? Pregúntense, ¿estamos amando a los demás como nos está diciendo Pablo y como Dios nos ama a nosotros? ¿Estamos siendo bondadosos, humildes, amables y pacientes? ¿Y estamos perdonando o nos estamos guardando cosas? Son preguntas buenas, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, alguien que se la pueda jugar. Puede ser, como les dije, piensen como niños. Yo creo que hemos avanzado en muchas cosas de estas, pero quedan. Pues tampoco yo creo Dale, Carlos. muchas veces, como se dice, saltar la página o avanzar y perdonar y volver una y otra vez. Pero estoy convencido de que nuestro espíritu día a día nos fortalece en eso y no se recapacitar. Pueden pasar minutos o unas par de horas, uno solo se viene en el momento y dice, quizás no estuvo bien. Quizás no es la manera correcta que lo estoy haciendo, quizás no es la forma adecuada. Se trata uno de ya, gracias Señor, tenemos un nuevo día,
no voy a tratar de enmendar todo eso, es lo que como uno lo está haciendo bien. Pero gracias al Espíritu tenemos algo que nos guía, que nos dice día a día, esta no es tu manera de actuar. Pues. Cristo no actuaría así. Entonces es como bueno, lo personal, lo que yo día a día reflexiono. El Señor actuaría así. Lo que dice ahí el perdonar, muchas veces digo yo, de dónde Cristo me rescató a mí y de la manera que Él me ha dado su misericordia, su amor, cómo me lo reflejó yo. ¿Quién soy en este momento para no perdonar a una persona? Perdonar a alguien que me quiso hacer daño o algo. No soy nadie o una falta. Muchas veces uno se molesta con nuestro hijo. Esperamos inculcarlo de una manera quizá un poco así como que entiendan a la primera. Pero uno, por lo menos a mí, me costó años entenderlo. De que el único camino a la verdad era el único camino que yo podía seguir y que no que tenía un destino seguro, un puerto gigante era Cristo, no mayor. Amén. Yo leyendo esto mientras lo escribía, decía, ok, ¿qué es lo que más me falta a mí? Dicen, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Como que las cuatro cosas. Bueno, humilde, amable y paciente. Qué difícil. Voy a ir siempre ir como profundizando en estas cosas, pero ¿a quién le cuesta ser amable? Sobre todo con el marido o la esposa. Con los hijos. Con los hijos. ¿Qué dijo la Katy? ¿No te cuesta ser amable? No, llegar a situaciones que te molestan, pero así como no voy a devolver eso o voy a cambiar no, voy a hacer lo mejor y No, que no sé, preguntó algo. Pero fue un tema. Es que eso es importante. Es que es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor. Sean amables, sean pacientes. Yo creo que lo que dice Carlos igual es súper importante, como cuando hacemos esto de que ocurre que nos equivocamos, ya no somos tan buenos, ni humildes, ni amables, ni pacientes, ni perdonadores, viene rápidamente el Espíritu Santo y te cachetea, pues. Te dice, oye, ¿qué hiciste? Pero todavía en ese minuto tenemos la libertad de hacerle o no caso al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y no nos obliga. Se escucha adentro diciendo, oye, mal, estuviste mal. Y uno dice, ya, pero no importa si no fue para tanto. ¿Cuántas veces más el Espíritu Santo te va a volver a hablar si tú cada vez que te habla, tú le dices, ya, tranquilo, no es tanto, no es para tanto, no es para tanto? Y empezáis a acumular. En algún minuto el Espíritu Santo ya quizás no te va a advertir, no te va a dar esa luz respecto de lo que estuvo mal, en lo que hiciste. Llega un punto en que acallamos la voz del Espíritu Santo en nosotros, cuando no lo hacemos. Por eso yo les decía que hay que ser como niños en esto. A veces hay niños más porfiados que otros. Pero hay muchos que sí te hacen caso a la primera. Como que saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero se equivocan, pues. Nosotros igual nos equivocamos. Pero ahí está la oportunidad que nos da el Señor para remendar lo que hicimos mal. El tema, hermano, es que mucha gente dice creer en lo que está escrito en la Biblia. Todos leemos la Biblia y creemos lo que está escrito. Para mí lo que está ahí es literal. Si Dios ordenó a Noé que hiciera un gran barco y metiera animales adentro, yo lo creo. No tengo por qué. No, para mí no es una metáfora eso. Es algo que tiene que haber sido así. No sé. O que la serpiente le habló a Eva, o no sé cuántas cosas que ¿cómo se llama? No sé. Historias que ustedes puedan imaginar en la palabra, para mí son literales, son reales. El punto es cuánto de eso yo obedezco, cuánto de lo que está escrito yo lo creo y cuánto de lo que está escrito yo obedezco. Y yo puedo creer todo, pero obedecer una parte, quizás lo que más me conviene, algunos pasajes. Pastor, yo he estado esta semana viviendo una situación media complicada
entrar en detalle, pero han sido situaciones bien duras para mí en varios aspectos. Y estaba sufriendo mucho por eso. Llegó un momento en que estaba estudiando la escritura y justo me puse a leer Mateo desde el capítulo 4, donde el Señor nos habla de que nosotros en el fondo seguir el ejemplo de Jesús, ser humilde, ser manso. Yo dije, ya Señor, y gracias a que Andrés igual me ministra. Andrés me decía, mi amor, me decía, tienes que aprender a identificar al enemigo. Porque no son las personas, es el enemigo. Claro, quizás algo bueno yo estoy haciendo para el Señor que Él molesta, pero no me puede tocar. Porque tengo la cobertura de Dios. No permite que me moleste. Entonces tomé esa actitud de mansedumbre. Es así, bueno, ya. Ya, sí. Y aguantando, y todo eso lo entregando al Señor. Porque en el fondo me tiene que importar más lo que el Señor piense de mí que lo que piensen los demás. Amén. Y gracias a eso yo sé que el Señor me hace sus cariños. Este cariños pequeños que a mí me han ido alegrando y que me recuerda que ahí está Él. Que yo sé que esta situación que está pasando, que es muy compleja, sé que algún día ya no va a estar y va a ser un testimonio futuro para glorificar al Señor. Y en eso estoy ahora. O sea, en mi trabajo, con mis hijos, mi familia, mi padre, mi hermana de sangre. Entonces, siento que de alguna manera el estar en el Señor, a pesar de que no digo que la carne se resiente mucho, y me han venido bajones así muy fuertes, pero yo sé, tomo esos bajones orando. Entonces, en el fondo que el Señor tiene esa cobertura en mí, que Él me tiene aquí, y Él también me manda a vivir en alegría, independiente de lo que esté viviendo, de estar alegre. Por eso hoy día vine y dije, ya me voy a maquillar, y voy a ir contenta a alabar al Señor porque no había podido venir y tomar todo con alegría, porque en el Señor ahí yo tengo en el fondo que saber manifestar esa fe que tengo en Él, porque al final Él es el que a cada uno de nosotros, sus hijos, Él nos dirige la vida, nos dirige los pasos, y en su palabra dice que Él no me va a desamparar, y yo en eso estoy confiando, no me va a desamparar nunca. Amén. Y eso lo quería compartir. Amén. De eso se trata, precisamente de eso. Podríamos dejar hasta acá la palabra. El tema, hermano, es que no pocas veces pasa que no vivimos así. Quizás Paula tuvo éxito en esa parte, ¿cierto? Ayer o en esto que está viviendo esta semana. Quizás en otros temas no le ha ido tan bien. No sabemos. En mi caso, muchas cosas no me ha ido bien. Teniendo la enseñanza, no he ido a la práctica, no he ido a la obediencia. Porque no pocas veces pareciera que la realidad cristiana no es necesariamente reflejar lo que la Escritura dice, no necesariamente nos lleva a obedecer lo que la palabra ordena. Yo lo quiero llevar con tristeza a recordar cuántos matrimonios hemos visto quebrados en nuestro contexto de iglesia en los últimos 5 años, o desde que estamos acá en la zona. Más triste también es cuántos hijos de distintas familias que crecieron junto a nuestros hijos hoy día ya no están en el Señor. Eso es tremendo. Y la profundidad de la palabra hoy día tiene que ver con esto. La fe no es un uniforme. La fe no es venir a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia. La fe en el Señor es nuestra piel. Como yo compartí hace una semana atrás, un cristiano verdadero, para él Jesús no es lo más importante, es su vida, es todo. ¿Ven la diferencia? Y el resultado de esa vida o esa forma de vivir el Evangelio va a ser tremendo.
va a ser atractivo para nuestros hijos, va a ser atractivo para nuestras familias, como orábamos en la mañana, va a ser atractivo para nuestros vecinos. Una praxis, una vida práctica en todo lo que el Señor enseña. No podemos permitir que la iglesia se acostumbre a ser una que cree la Biblia, pero de manera selectiva, en pasajes que les parecen más convenientes. La invitación hoy día es a vivir aquello que se enseña y a vivir aquello en lo que creo, en lo que está en la palabra. Nosotros podemos afirmar mentalmente un concepto sin estar convencidos y actuar en consecuencia de aquello que acabamos de afirmar. Voy a graficarlo con un ejemplo que se me vino a la mente ayer cuando yo era cabro chico, no tan chico, como de enseñanza media. Me acuerdo que yo siempre salía de la casa con la cabeza mojada porque me bañaba y me iba al colegio, invierno y verano. Y me acuerdo que siempre mi mamá me decía, abrígate, te vas a enfermar, ponte un chaleco, sécate el pelo, como que me resuenan esas cosas. Alvarito, ¿te suenas? Se ríe. Y yo como que, cabrón, con esa lógica de andar como choro, ¿no? Y me acuerdo que una vez me enfermé mal, estuve semanas enfermo. Neumonía, no sé cuántas cuestiones me pegué. Y me dieron todos los bichos que me podían dar. Los consejos de mi mamá eran como versículos de la Biblia, ¿cierto? Abrígate, sécate el pelo, ponte un gorro. Cosas que yo encontraba que sonaban bien. Yo le decía así, sí, mamá, tranquila, sí, no me va a pasar nada. Pero, como no atendía el consejo, finalmente me enfermé. En la fe es lo mismo. Claro, y tú lo vas postergando, lo vas chuteando, y con la fe es lo mismo. Con la fe es lo mismo. Cuando estamos chuteando cosas que sabemos que tenemos que hacer, si lo hacemos y no paramos de hacerlo, nos va a pasar algo, nos vamos a enfermar espiritualmente. Cuando tuve el ejemplo que tú das, el Espíritu Santo, si no le hago caso, en algún minuto voy a hacer cualquier cosa porque no tengo guía, no escucho el consejo. Si estoy acoyuntado con algún hermano o hermana, lo mismo. Los hermanos que están al lado nuestro en este caminar están puestos ahí para atender nuestras necesidades y aconsejar de acuerdo a lo que necesitamos saber de parte del Señor también. Lo podemos ver en la palabra, lo podemos escuchar también a través de un hermano. Lo vamos a escuchar y lo vamos a dejar ir, eso como un mensaje que se lo lleva el viento, o lo vamos a reflexionar, lo vamos a incorporar, vamos a hacer el hábito de lo que se nos está pidiendo, cosas prácticas. Me acuerdo que una coyuntura que tuve años atrás siempre me decía que me dibujara una sonrisa antes de entrar a casa. Me encuentran ridículo. Y decía, ¿no? La es testigo. Porque yo siempre llegaba enojado, hermano. Siempre llegaba enojado, estresado, molesto, el tráfico, el trabajo. Y cuando me dijo eso, yo le dije, este gallo está puro molestando. Pero dije, pero lo voy a hacer. Y empecé a dibujarme la sonrisa con los dedos, ¿sí? y fue llamativo para la Eli, sobre todo que se daba cuenta de que llegaba como con una cara diferente. No con la misma amargura de siempre. Y lo que partió siendo un ejercicio medio ñoño se transformó en un hábito. Y llego igual de cansado, llego igual de molesto porque el tráfico que me dijeron me retaron, no sé. Pero no llego de cosas afuera, lo dejo en la puerta afuera. Y adentro trato de estar lo más bien posible, ¿ya? El tema entonces es que tenemos que vivir lo que creemos. Mucho se predica de creer en Jesús, ¿cierto? Que para ser salvo solo se necesita creer en Él. Hay muchos contextos de iglesia que profundizan mucho en esto. Y en esos contextos, hermanos, muchos de verdad creen en Jesús, creen que Él vino, creen que Él dio su vida, creen que Él resucitó, que va a volver. Pero la fe o el creer en Jesús necesariamente tiene algo que no se puede separar, que es la obediencia. El que dice que cree, le obedece. Y esto está literal en Juan 3:36. Lo pueden anotar, Juan 3:36. Y esto es Jesús hablando. Fíjense lo que dice Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
Pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que han sido condenados por Dios. ¿Lo notaron? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Por qué cambió la palabra? ¿Por qué primero dijo el que cree y después dijo el que no obedece? Porque son sinónimos. Para Jesús, la fe es sinónimo de obediencia. No podemos separar las dos cosas. El que cree en Jesús obedece lo que Él manda. El que cree en Jesús tiene vida eterna. El que no obedece no tiene vida eterna. Entonces, son dos cosas inseparables. No podemos experimentar a cabalidad esta dualidad de la fe sin practicarla. Si pensamos que podemos creer sin obedecer, lo que va a pasar con nosotros es que vamos a llevar un cristianismo ligero, un cristianismo liviano, intermitente, poco radical, falto de obras y sin fruto. Sin fruto. No solo parecer, sino ser. Exacto, exacto. Ayer en los jóvenes nos hicieron una pregunta cuando estábamos recibiendo la palabra de Víctor Hugo. Y nos dijeron que si nosotros sabíamos cuál era el propósito eterno de Dios en nosotros. Yo no tenía idea de la respuesta de esa pregunta. Sabía, o sea, como yo lo que entendía, pero nada más. Y ahí respondió Víctor Hugo que era tener hijos similares, idénticos a Jesús. O idénticos a una gran familia. Y como que eso no, al menos a mí me hizo pensar como, ¿cuánto me falta? De verdad que porque si nos vamos a la vida de Jesús, o sea, ¿cuánto me falta? Pero es bueno el ejercicio saber cuánto te falta. Es súper bueno. Eso se enseña mucho en nuestro contexto de iglesia. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y eso habla de cantidad y calidad, porque no pueden ni separar, como esto mismo. Creer y obedecer, no podemos separar. Un cristiano no puede, no importa que esto esté lleno, hermanos, si son cristianos que no obedecen. Mejor que seamos poquitos, pero que obedezcamos. Que llevemos una vida coherente, una vida práctica, acorde a lo que se enseña. Porque la fe no es un uniforme, y vuelvo al título de la predicación, no es algo que nos ponemos y nos sacamos, no es algo que nos ponemos cuando estamos en necesidad, ¿cierto? Sobre todo cuando buscamos respuestas del Señor. Señor, ayúdame con esto, mi familia, mis hijos, mi trabajo, esto, lo otro. Ahí estamos con el uniforme de la fe puesto, pero de repente nos sacamos ese uniforme, muchas veces saliendo de aquí, ya nos quitamos el uniforme de la fe, del creer, porque queremos ser aceptados en nuestros trabajos, en la universidad, queremos que nos incluyan en los grupos, queremos ser, comillas, queridos por nuestros amigos del mundo. 336. 336. Por eso la fe no es uniforme, y acá hemos recalcado muchas veces en distintas prédicas, el que dice ser de Dios hace lo que Dios manda. Nosotros tenemos que practicar lo que creemos. Y eso implica 24/7 para nuestra vida. No tenemos libertades, somos siervos además. Siervos de Dios. Es lindo sentirse hijo, pero también somos siervos. Y un siervo hace lo que el Señor manda. Bueno, a este punto de la prédica de hoy, quiero preguntarles cómo llevar la fe, entonces, dado este diagnóstico o este análisis que acabamos de hacer entre todos. ¿Cómo llevamos la fe de forma constante o permanente en el tiempo, sin fisuras? Para que no nos pase que algún matrimonio se rompa, para que no pase que algún hijo crezca y diga, no quiero nada con el Señor. ¿Cómo hacemos eso? Para que la fe se establezca en nosotros. Conocer la palabra. Dicho de otra manera, ¿cómo hacer que Jesús sea mi vida y no solo una parte de ella? A ver. ¿Quién dijo? Morir. Morir. Muriendo. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir algo? Algo que pueda responder esto. Conocer la palabra también, lo que el Señor nos dice en la palabra, porque en el fondo es como la guía que nos está dejando. Amén. Yo creo que caminando de una forma correcta, reflejando a Cristo en nuestra vida y dando ese reflejo a las demás personas para
tanto así como nuestros hijos como personas que no son convertidas. Porque es una manera de poder conservar la fe en nuestra vida. Después el Señor obviamente da su confirmación de que está haciendo lo correcto, porque ve avances de familias que llegan, familiares que por su caminar dicen, oye, yo trato aquí, esto que es bueno. Entonces, como de una manera, de caminar de una manera correcta, con los ojos puestos en el Señor. Amén. Amando a Dios, dicen acá. Amando a Dios y al prójimo. Para responder esta pregunta, voy a tratar de responderla explicando qué implica la obediencia para un cristiano. Y me voy a referir a dos aspectos. Lo primero, y que tiene que ver con lo que dijo Carol recién. Un primer aspecto de la obediencia es batallar contra los deseos de la carne. Eso es morir. Morir a los deseos de la carne y batallar contra ellos. Deseos que se oponen a los del espíritu, como dice Gálatas 5:17. Yo creo que todos los presentes hemos tenido que luchar contra el pecado y luchamos contra el pecado, ¿cierto? Todos. Todos estamos rodeados de posibilidades de pecar. Completamente es así. Entonces, y nuestra carne está inclinada al pecado, que eso es lo más terrible. Nuestra carne, nuestra mente está inclinada al pecado. Y esto es así, pues la naturaleza humana después de la caída quedó así, inclinada al mal. Fíjense lo que dice el Señor cuando decidió exterminar la raza humana. Dice en Génesis 6:5, dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. 6:5. Vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es así hasta nuestros días. No ha cambiado ni un ápice. Los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Solamente Cristo en nosotros hace la diferencia. Y solamente Cristo, o a través de Él, podemos transformar nuestra manera de vivir, transformar nuestra manera de pensar. Entonces, si la obediencia implica batallar contra los deseos de la carne, aquí caben dos posibilidades, hermano. Lo primero, librar la batalla a diario, esforzándonos por aplicar la palabra, dependiendo siempre del Espíritu Santo, que es la opción correcta. Pero también, no pocas veces, nos acomodamos a la idea de que tenemos una lucha que es parte de nuestra vida en este mundo, tomándonos ciertas libertades para pecar, justificándonos, diciendo al final la carne es débil. ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes saben que eso lo dijo Jesús mismo? Jesús dijo la carne es débil. Y pareciera que suena eso como una puerta abierta para justificarnos. Y no lo es. No lo es. Eso de la carne es débil suena como así me criaron a mí. Es que mi mamá era así, entonces yo soy igual que mi mamá. Es como lo mismo. Son justificaciones. Cuando Jesús dijo la carne es débil, acuérdense del contexto. Estaban en Getsemaní. Faltaban quizás horas para ser entregados o ser capturados. Llevó a unos pocos discípulos a que lo acompañaran en oración, ¿se acuerdan? Y Jesús se apartó un poquito de ellos, comenzó a orar, ¿se acuerdan que sudaba gotas de sangre? Volvió a los discípulos y los encontró durmiendo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No lo está justificando. Le está diciendo claramente, mira, la carne es débil, así que velen y oren para que no entren en tentación. Está claro, ¿no? No podemos estar relajados.
Y no podemos justificarnos, además. Eso es súper importante. No podemos justificar nuestras licencias que a veces nos damos para pecar. No es porque me criaron así, no es porque tengo un trauma de cuando era niño. Todas esas cosas pueden ser verdad, pero todas esas cosas son hechas nuevas en Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es creer. Creer que Dios hizo nuevas todas las cosas. Y que si yo arrastro un mal carácter por culpa de que fui criado de una cierta manera, es el momento donde Cristo tiene que comenzar a obrar, empezar a transformar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar a los demás. Y ser obedientes, cuando dice Pablo, sean amables, pacientes, buenos, amen a los otros. ¿Van bien? ¿Me van siguiendo todavía? Como decir, el cuerpo es el permiso que vas a hacer. Claro. Claro. Como declararlo. Y el segundo aspecto, hermanos, de la obediencia, dije entonces que hay que estar luchando contra la carne, ¿cierto? No justificarnos, no decir es que la carne es débil, no es que soy así, no. Hay que luchar contra eso. Estar constantemente velando y orando para no caer en tentación. El segundo punto es que la batalla contra la carne requiere disciplina de nuestra parte. No es necesariamente va a venir del cielo. Hay cosas que Dios hace rápidamente en nosotros cuando venimos a Él. A mí me sacó el gusto por fumar, me sacó el gusto por tomar, era bueno para tomar. Me sacó, ¿saben que me sacó los garabatos de una? Yo era garabatero, sí, pero... Entonces todas esas cosas son como... ¿Ah? yo tampoco a esta altura de la vida. Pero yo fumaba, tomaba y era garabatero horrible. Y saben que esas cosas se fueron de un minuto a otro. Es como que Dios vino y el árbol estaba todo deformado, así, lleno de hojas viejas, ramas secas, y vino, pum, y sacó todo eso. Pero eso es lo más visible para los demás, ¿no? Pero le tomó más tiempo, por culpa mía, a empezar a mejorarme por dentro, a transformarme por dentro. Esas cosas tomaron más tiempo, más por la dureza mía que por el poder de Dios, por el deseo que Él tenía de que yo fuera transformado. Pero así opera el Señor, te saca rápidamente esas cosas que son tan horribles para ti y para los demás, pero luego viene el trabajo más interior, más profundo. Entonces, en ese trabajo más profundo es donde yo les hablo de que se requiere disciplina. La batalla contra la carne requiere disciplina. Entonces, esta misma carta de Santiago nos entrega varios consejos y nos orienta cómo vivir en obediencia. Y nos habla, voy a hablar de 3 cosas en particular. Practicando el gozo. ¿Se acuerdan esto de dibujarse una sonrisa? Practiquen el gozo. Yo digo, o sea, si yo no me quiero reír, ¿cómo me voy a reír a la fuerza? No. Pero si dicen practiquen el gozo es porque es algo que uno puede vivir. Sobre eso, Santiago dice en capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. O sea, podemos vivir con gozo por todo lo que Dios está haciendo. O sea, si hay una necesidad de que eso nos explique, oye, pero ¿por qué tenemos que vivir con gozo? Bueno, porque la fe produce paciencia y la paciencia tenga un perfecto resultado, y es que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. Otro consejo que nos da Santiago respecto de la disciplina es que no seamos de doble ánimo. Alguien, creo que Mauricio leyó algo parecido en la mañana. No seamos de doble ánimo. Yo era de doble ánimo, pero mal. Leamos. Santiago 1, versículos 6 al 8 dice: pero que pida con fe sin dudar, dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. Doble ánimo. Va según los sentimientos, conforme las emociones. Me levanté con la pata izquierda, dicen algunos, y todo ese día anda atravesado. Anda enojado, anda... Hoy día le dicen bipolar a eso, yo doble ánimo. ¿Ah? En la nueva traducción viviente, en la serie dice: cuando se les pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene
Exactamente. Ese es el doble ánimo, estar como a donde las olas te llevan. El 7 dice, no piense pues ese hombre, el que es de esta forma, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Importante, ¿no? No ser de doble ánimo, no ser llevado por los sentimientos, por las emociones. Es todo lo contrario a actuar conforme el carácter de Cristo, que no tiene variación. Es perfecto. Y el tercer consejo que nos entrega Santiago, dentro de muchos otros, pero hasta que estos tres, vivir con gozo, no ser de doble ánimo. Lo tercero es, pidan sabiduría de lo alto, y esto es clave. Santiago 1, versículos 5 y 6 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero que pida con fe, sin dudar. ¿Qué pasa con el doble ánimo? Por ejemplo, en mi caso, yo patológicamente de repente tengo momentos de introspección. Difícil pregunta. Tema de salud. Sí, es distinto. Claro, pero cuando no es, pero si no es la personalidad, sino que, no sé, por mi cruce de cables, por ejemplo. Ah, no, yo no hago eso. Sí. Yo estoy en silencio todo el día, ¿viste? Ahora igual puede estar en silencio, pero está pensando. Entonces también que el Señor guarde sus pensamientos en esos momentos para que a través de sus pensamientos tampoco peque. Sí. Claro, tú estás como con preocupación y no se preocupen por nada y tú estás como preocupado. Sí. Es una buena oportunidad para practicar cristiano. Porque quizá, a ver, por eso es válido lo que plantea él, o sea, separar lo que es una condición de salud, separarlo de la respuesta que tú tienes a esa condición de salud. Tu condición de salud te puede llevar a estar mal, así de ánimo, pero eso no te puede llevar a pecar. Más que de ánimo, que me pasa que yo me quiero estar encerrada, no quiero ruido, no quiero nada, pero no es que esté molesta. Simplemente necesito esa calma, sobre todo cuando estaba con gente. Entonces eso se considera un doble ánimo. Yo necesito eso para poder funcionar. No está refiriéndose a eso. Acá. Obvio. El doble ánimo también se refiere a la integridad que uno lleva. Lo mismo que estaba hablando José de Nacho. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser de una forma en la iglesia, de una forma en la casa, de una forma en el trabajo, de una forma, y la parte más importante, de una forma cuando estamos solos. Porque cuando estamos solos, damos a demostrar nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera personalidad. Y ahí es cuando nos tenemos que conectar con Dios. Entonces, a eso se refiere, a ser de una línea. Más que. Porque igual es natural estar enojado, estar feliz, estar triste, porque el Señor igual no hizo con el sentimiento. El tema es cómo lo abordamos y cómo lo manejamos de acuerdo a lo que nos enseña a Jesús. Por ejemplo, Santiago. Santiago es una enseñanza de cómo se debe llevar la verdadera religión. Entonces, tomando todas las pupilas, son enseñanzas. Pero ¿cómo se llama? El doble ánimo se refiere a lo íntegro que uno tiene que ser, a la luz, a la verdad. También si leen el texto, van a dar cuenta que ahí una parte dice que uno tiene que vestirse de una armadura. Mantener mi integridad en el Señor siempre. Tus convicciones, tus creencias, yo creo que Dios es soberano, pero mañana no creo que me pasó algo y pasado mañana creo otras cosas. Después me pasó que me enfermé y ya no creo en eso. Ahí como
quiere decir, esto también quiere decir que nosotros tenemos que vivir una total y completa dependencia de Dios. No de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos, sino que cómo Dios nos dice que vivamos. Ese es el estado de ánimo, o sea, vivir dependiendo de Dios. ¿Cómo Dios va a actuar en esto? ¿Cómo Dios mira esto? ¿Cuál es de qué? ¿Cómo Dios está enfocando esta situación? La palabra dice que todo nos ayuda a Dios. Entonces tenemos que confiar en eso. Simplemente vamos a vivir situaciones donde nuestra carne se va a resentir, ¿cierto? Pero, como dice su palabra, que todo nos ayuda bien, tenemos que confiar en eso. Y lo que estamos viviendo nos va a ayudar a bien. Ahora, en el pecado, cuando nosotros cometemos, también tenemos que vivir en dependencia de Dios, confiando que Dios nos va a ayudar a salir de esa situación. Es vivir una dependencia total de Dios. No solamente cuando nosotros queramos, siempre. Dice el mismo Santiago 1:21 dice que así quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. ¿Está claro ya? Yo creo que han estado súper buenas las intervenciones. Lo que apunta Mauricio, en la medida que nuestra dependencia contra Dios sea total y no haya un intermediario que no sea Dios, es más fácil caer en el doble ánimo. Pero si está tu mirada siempre puesta en el Señor, es imposible que tú vayas de un lado para otro. Miren, me acordé de este pasaje en el libro de Números 23, dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Imagínense entonces cuando actuamos en conformidad a quién es Dios, en plena dependencia de lo que Él es imposible que andemos a los tumbos. ¿Cuándo empezamos a andar a los tumbos? Cuando cortamos esa dependencia, como ponemos algo entre medio, que puede ser algo súper, nada malo por lo demás, puede ser un hobby, algún gusto personal por hacer algo, y eso nos empieza a producir ruido, nos empieza a separar de la dependencia de un Dios santo, que no tiene sombra de variación. A eso estamos llamados. Voy terminando ya. Entonces, la fe en Jesús nos debe llevar a vivir en una genuina y continua obediencia. Estos temas son los centrales en lo que estoy enseñando hoy día. Esto no es lo mismo que una obediencia perfecta, ya que esto es imposible para nosotros. Solo lo vemos reflejado en la vida de Jesús. Pero de este modo, las inconsistencias observadas en nuestra vida cristiana deben ser corregidas en el poder del Espíritu Santo. Como lo dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso hará toda la diferencia en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, todo cristiano vive por el Espíritu. Entonces, Pablo dice, anden también por el Espíritu. Cuando cometan algún error, o cuando cometamos algún error, escuchemos la voz del Espíritu Santo, va a venir de forma instantánea. No es algo que tengamos que levantar un teléfono ni buscar, no. Instantáneamente viene algo adentro de nosotros y dice, ahí te equivocaste, ahí la embarraste. Y esa voz va a ser más nítida, más notoria, cada vez que la escuchemos y la obedezcamos más. Y no la pasemos por que pase. Mientras le hagamos caso, se va a escuchar con más claridad. Cuando la escuchemos y sale de un oído y pasa para el otro, la voz cada vez va a ser más tenue. Vamos a comenzar a callar la voz del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos dice que de este modo nuestras debilidades no ejercen señoría en nosotros porque ya el pecado no nos controla. Y quería que leyéramos cómo lo expresa Pablo esto en 1 Corintios 6:12. Miren lo que dice Pablo, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho, no todas me convienen, dice otra versión. Lo vuelve a confirmar, dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. Esta palabra dominio es clave en todo lo que estoy hablando durante este rato, porque se refiere a quien tiene señorío, autoridad sobre mi vida.
¿A quién yo dejo que me domine? ¿Mi carne o el Señor? ¿Quién está en control de mi vida? ¿Mis deseos? La carne no es otra cosa que nuestros deseos carnales, ¿cierto? Lo que yo quiero que pase. Yo quiero llevar mi vida de esta manera. Esos son nuestros deseos. Y como leí hace un rato atrás, están normalmente inclinados hacia lo malo, porque la naturaleza del hombre sin Dios es esa. Pero Pablo acá nos dice que no nos dejemos dominar por ninguna de ellas, por más lícitas que parezcan. Entonces, todo esto, hermanos, que hemos estado compartiendo hasta ahora, finalmente se resume en quién es verdaderamente el Señor de nuestra vida. ¿Quién es verdaderamente el Señor? Cuando tenemos claro esto, no va a pasar que la lucha contra el pecado se termine. Eso no va a ser así. Eso va a continuar hasta que nos vayamos al cielo. Mientras aquello no ocurra, lo que estamos enseñando hoy día busca que entendamos que triunfaremos o seremos derrotados dependiendo de a quién cedamos el control de nuestra vida. Vamos a tener triunfo sobre el pecado cuando sea el Señor Jesucristo el que esté siempre en control de nuestras decisiones, en control de nuestro ánimo, en control de todo lo que somos. ¿Lo entienden? ¿Van conmigo? Y ahora sí que termino. Ay, Pedro me molesta con esto. Y vuelvo al pasaje inicial. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Eso era Santiago 2:19, ¿se acuerdan? Fíjense, yo les preguntaba cómo suena eso acá adentro. Y lo que yo pensaba es que claramente Santiago nos está diciendo que pasemos de la palabra a la acción porque los demonios creen y tiemblan. Esa es su respuesta a la fe. Y tiemblan porque saben a quién tienen adelante. ¿Cuál es nuestra reacción como hijos de Dios a la fe? ¿Cuál debiera ser esa respuesta? La obediencia. Si yo pudiera reescribir este pasaje, podría ser: tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios creen y tiemblan, y tú también crees y obedeces. Esa es nuestra respuesta como hijos de Dios. Y el problema radica cuando eso no ocurre, ¿cierto? Cuando yo soy más bien un religioso, que creo todo lo que está escrito, pero practico poquito, como el padre Gatica, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces, en este pasaje con el que partí la prédica, Santiago deja súper claro que los demonios creen igual que nosotros en Dios. Entonces, lo único que nos distingue del mundo es creer en Dios. Pero sin un impacto en nuestra manera de vivir, eso no nos puede hacer sentir que estamos bien. La fe tiene que traer aparejado un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Nuestra sola fe, acompañada de vez en cuando de obediencia, no nos diferencia del mundo. Hay personas, por eso hay tanta gente que uno dice hoy son tan buenos, solo les falta conocer al Señor. ¿Han escuchado eso? Yo conozco mucha gente así. Oh, esta familia, este matrimonio es tan lindo, solo le falta conocer a Dios. Y eso es terrible. Es terrible eso, porque le falta todo. Nosotros estamos invitados a creer y a obedecer. No a ser moralmente buenos o aceptables, sino que a creer y obedecer lo que el Señor manda. Entonces, en resumen, lo que Santiago nos dice es que un cristiano que conoce la doctrina correcta que está en la Biblia no puede llevar un estilo de vida incorrecto. Eso es inseparable. No puedo creer la verdad y practicar la mentira. No tiene ningún sentido eso. Y lo otro que Santiago nos exhorta es que un cristiano que conoce la verdad no puede vivir en la mentira. Un cristiano verdadero que conoce a su Señor no puede vivir en la mentira, no puede vivir con cosas ocultas. Tiene que estar en luz permanentemente. Entonces la palabra de hoy nos lleva a comprender que la obediencia es la marca distintiva de un cristiano. O sea, si en algo podemos decir soy cristiano es porque soy obediente a lo que el Señor manda. Es la forma más práctica y potente de decirle a otro que yo soy cristiano. Es decir, mira, yo soy cristiano y obedezco al Señor. No quiere decir que de vez en cuando me caiga, pero me pongo de pie, pido perdón y continúo adelante, con mis ojos puestos en Jesús.
No podemos vivir una vida religiosa, ¿cierto? Como los fariseos que recordaba hace un rato atrás, sobre quienes Jesús dijo: hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Eso dijo Jesús de los fariseos. ¿Te imaginas que alguien que te conoce a ti bien diga: mira, haz lo que él dice, pero no lo que hace? Es terrible. Mira, no a ese hermano, sí, mira, hazle caso a lo que dice, pero cuando conozcas su vida te das cuenta que mejor no hagas lo que él hace. ¿Te das cuenta el doble estándar? No podemos llegar a eso, ¿cierto? Jesús nos está diciendo en esta mañana, a través de esta carta tan linda, que yo de verdad les invito a leerla completa, no es muy larga, pero es una carta práctica, súper práctica. El Señor nos dice en esta hora: si amas a Jesús, demuéstralo con tu vida. Si crees en la enseñanza de la palabra, entonces vívela en tu día a día. Tus acciones hablan más que tus palabras. ¿Sí o no? No convencemos a nadie a veces con nuestras palabras porque saben: pero que tú soy así, pues. Por cualquier cosa. Entonces, no podemos ser eficaces si no practicamos lo que creemos. La invitación finalmente, hermanos, es a practicar lo que creemos. Practiquemos lo que creemos, seamos obedientes a la palabra. Va a ser el método más eficaz para alcanzar a otros, a cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos familias que no están en el Señor, hijos que se están yendo, o pensando en tus compañeros de trabajo, de la universidad, de la oficina. Practiquemos lo que creemos, seamos valientes, no le tengamos miedo al que dirán, seamos radicales en la fe. No pensemos en la fe como un uniforme que lo uso el día domingo o algunas veces en la semana. Que la fe en Jesucristo sea nuestra piel, inseparable de nosotros en el día a día. Amén. Amén. Oremos.